Niño de 7 meses, deshidratado con vómitos, diarrea y fiebre. Nos llega la siguiente analítica: hemoglobina de 11.6, hematocrito de 39, leucocitos de 14.000, neutrófilos 63, linfocitos 30, monocitos 7, plaquetas 322.000. Osmolaridad 295, sodio 137, potasio 5.6, calcio 1.2 y el pH con 7.2, PCO2 25, bicarbonato en 11. Y con un exceso de base menos 19, lactato 5.3, creatinina 4.2. ¿Cuál es la valoración metabólica de esta deshidratación? Estamos frente a un paciente con deshidratación leve, moderada o severa. ¿Cuál será la deshidratación de ese niño? ¿Deshidratación? ¿Es leve, moderada o severa? Es severa, la deshidratación severa. Es un niño que está haciendo insuficiencia renal aguda, probablemente prerrenal por pérdida de agua. Entonces lo que tenemos acá es un niño que viene con historia de diarrea, con deshidratación severa y obviamente con compromiso metabólico. Y la manifestación metabólica propia del paciente con deshidratación será acidosis metabólica. Va a haber acidosis metabólica con compromiso renal. Entonces estamos frente a una deshidratación isotónica con acidosis mixta, deshidratación hipotónica con acidosis metabólica, deshidratación isotónica con acidosis metabólica, deshidratación hipertónica con acidosis metabólica o deshidratación isotónica con acidosis respiratoria. La respuesta: deshidratación isotónica con acidosis metabólica. Sí. Bien, la osmolaridad es normal. Hay osmolaridad normal. El sodio está todavía mantenido dentro de lo normal. Se está incrementando el potasio, obviamente por insuficiencia renal. Tenemos insuficiencia renal o aguda prerrenal con acidosis metabólica. El tratamiento será hidratar. Hidraten al paciente. La parte metabólica se resuelve hidratando al paciente. Ustedes administran hidratación, le toman una gasometría después de hidratar o media hora después de hidratar, probablemente la parte metabólica se resuelva. Obviamente mejoran ustedes la parte renal. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en el niño es cierto, excepto esto ya vimos, ¿no? Sí, ya vimos. En relación con la fisura o con la fístula traqueosofágica congénita, refiere a cuál de las complicaciones siguientes al tratamiento quirúrgico es la más frecuente: fístula anastomótica, estenosis esofágica, fístula traqueosofágica recidivante, reflujo gastroesofágico, traqueomalacia. La complicación más frecuente de la atresia esofágica será reflujo. Recuerden siempre, reflujo gastroesofágico. Bien, una niña de 2 años se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 2 horas, el momento en el que empezó con un cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente, con un estado de dolor visible coincidiendo con los episodios, retrae las piernas en el abdomen. Creo que ya sabemos, el diagnóstico es invaginación. Todas las siguientes son causas de retraso en la eliminación de meconio, excepto fibrosis quística, drogadicción materna, síndrome de colon izquierdo pequeño, aganglionosis rectal, hipotiroidismo congénito. Entonces, cuando hablamos de retraso de meconio, vamos a buscar las causas orgánicas. Hablamos de Hirschsprung cuando hay retraso, la enfermedad, la fibrosis quística, que también es otra causa. Vamos a ver drogadicción materna, que también es otra causa, síndrome del colon izquierdo pequeño, aganglionosis rectal, que es la enfermedad de Hirschsprung, pero no así el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es causa sí de estreñimiento orgánico. Recuerden siempre, cuando hablamos de estreñimiento funcional, otro pequeño grupo con un 5% hacen estreñimiento orgánico. Como causa de estreñimiento orgánico vamos a tener la enfermedad de Hirschsprung, problemas metabólicos como hipotiroidismo, vamos a tener problemas también mecánicos a nivel muscular que sean causas de estreñimiento orgánico. Pero la manifestación no es inmediatamente al nacimiento. Recuerden siempre que el hipotiroidismo se puede manifestar hasta después del 3er mes. De ahí la necesidad de hacer diagnóstico precoz y tratar inmediatamente. ¿Sí? En el diagnóstico laboratorio de intolerancia a la mala absorción de lactosa, todas las pruebas son útiles excepto determinación de cuerpos reductores en las heces, análisis de hidrógeno en aire expirado, test de ureasa en la biopsia intestinal, determinación de pH fecal y determinación de ácido láctico en las heces. Entonces, cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, solicitamos todos estos exámenes, ¿sí? Hay que ver la determinación de la acidosis a nivel fecal y un examen muy importante es la determinación de hidrógenos en aire expirado, ¿no? Y algo muy importante en ese, que es mucho más frecuente que pedir el ácido láctico y la determinación del pH fecal, es el copro funcional, y para determinar la presencia de cuerpos o sustancias reductoras. Entonces,
¿Cuál no realizamos en la intolerancia a la lactosa? Test de ureasa, que es propio para diagnóstico de Helicobacter pylori. Una niña de 6 años diagnosticada de coartación de aorta, consulta SRM. Todas las siguientes son causas de retraso en la eliminación del meconio, excepto, también, ¿qué pasó? En un niño con aspiración de cuerpo extraño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los hallazgos de una radiografía de tórax? Puede apreciarse una consolidación pulmonar, puede observarse una hiperinsuflación pulmonar en el lado afectado, la radiografía de tórax en inspiración puede ser normal, el diagnóstico facilita porque el 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos. En niños menores de 3 años con neumonía hay que considerar un posible cuerpo extraño en el árbol bronquial. ¿Puede apreciarse consolidación pulmonar? Sí. Recuerden siempre que los cuerpos extraños no siempre van a cubrir toda la luz bronquial. Pueden hacer, como comentamos hace rato, efectos de válvula, puede ingresar y salir aire, va a haber hiperinsuflación, pueden obstruir parte o un segmento o la totalidad del bronquio y producir una radiopacidad semejante a la telectasia. La radiografía en inspiración también podría ser normal, pero algo que no van a ver ustedes con mucha frecuencia es que sea radiopaco el objeto que el niño ingiere. Con mayor frecuencia los objetos que ingiere el niño son plásticos, son juguetes. Entonces es difícil que el plástico sea radiopaco y pueden evidenciar ustedes radiológicamente. Y recuerden, en todo niño menor de 5 años, no solo de 3 años, menor de 5 años, que presenta distrés respiratorio súbito, deben sospechar en cuerpo extraño. Diagnóstico diferencial de todo problema respiratorio agudo debe ser cuerpo extraño. Niño con supuestamente asma, niño con supuestamente neumonía, deben hacer diagnóstico diferencial siempre o sospechar en cuerpo extraño. Lactante de 5 meses que presenta desde 3 días antes fiebre, rinorrea acuosa, estornudos comenzando el día de la consulta con tos, dificultad respiratoria. En la exploración presenta taquipnea, tiraje subcostal, alargamiento de la expiración y crepitantes y sibilantes diseminados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 5 meses con cuadro respiratorio alto y asociado a esto, broncoespasmo será bronquiolitis. No se olviden. Actualmente, la indicación más habitual y fundamentada de la ribavirina es la ribavirina damos para qué pacientes con infección por virus respiratorio sincitial. ¿Ya? Y ganciclovir para citomegalovirus, para herpes, ¿no? Bien, lactante de 5 meses que es traído a consulta por presentar desde hace 3 días fiebre, rinorrea acuosa, estornudos comenzando el día de la consulta. Básicamente es el mismo cuadro anterior. Entonces, ¿qué prueba de las siguientes hay que solicitar para determinar la etiología? Entonces, ¿qué hacemos? IFI viral. Buscamos, ¿no?, el germen, tipificamos el germen por inmunofluorescencia por hisopado faríngeo. Inmunofluorescencia indirecta. En la fibrosis quística del páncreas, causa más frecuente de muerte se debe a complicaciones originadas por la existencia de pancreatitis aguda, bronquiectasias, obstrucción intestinal, alteraciones hidroelectrolíticas, perforaciones intestinales. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte? Las complicaciones más frecuentes en el paciente con fibrosis quística será respiratoria, ¿no? Y de estas, la más frecuente, bronquiectasias. Entonces, causa de muerte en los pacientes con FQ, las bronquiectasias. Proceso inflamatorio crónico con cicatrización, obviamente con problema restrictivo, causa de todo eso es la bronquiectasis. La mayoría de los casos pediátricos de epiglotitis están producidas por rinovirus, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, virus respiratorio sincitial, hemófilos influenza. Bien, recuerden siempre, probablemente se modifiquen en algunos exámenes y luego se modifique la pregunta. Después del esquema de vacunación que se ha implementado, de epiglotitis, la causa de epiglotitis ha bajado bastante como hemófilos influenza, como causa de epiglotitis, ¿ya? Entonces, también están encabezando otros gérmenes. En este caso, el Streptococcus pyogenes, el estafilococo dorado,
que también puede ser causa de epiglotitis. Pero todavía sigue siendo como causa importante el Haemophilus influenza. Si en la pregunta hacen o comentan de alguna manera las modificaciones por el esquema de vacunación como alternativas, otros gérmenes, tenemos el Streptococcus pyogenes y el Estafilococo dorado. ¿Cuál es el germen causal más frecuente de neumonía en pacientes con fibrosis quística? Pseudomonas, nunca se van a olvidar. La afectación cardiovascular que se ve con más frecuencia en la fibrosis quística del páncreas es Ostium primum, CIA, síndrome de Lutyens-Barker, estenosis mitral más CIA congénitas, cor pulmonar crónico, comunicación interventricular o estenosis pulmonar. Bien, toda manifestación pulmonar crónica produce compromiso del corazón, derecho o izquierdo, derecho. Entonces, ese es el cor pulmonar. Entonces, todo niño con problema respiratorio crónico va a terminar en cor pulmonar. Sí. Varón de 3 años de edad que encontrándose previamente bien, comienza de forma brusca con fiebre, dolor de garganta, estridor, disnea, acúmulo de secreciones orales y emisión de saliva por la boca. Un hermano de 2 años lleva 72 horas ingresado por una meningitis bacteriana. El agente etiológico de ambos cuadros clínicos, será con más probabilidad. ¿Frente a qué estamos? Una epiglotitis. Recuerden siempre, niño de 3 años que encontrándose bien presenta dificultad respiratoria con salivación excesiva. La salivación excesiva obviamente es por la falta de deglución. El dolor es tan intenso que el niño no deglute y hay bastante salivación. Asociado a fiebre, el diagnóstico es epiglotitis. El tratamiento debe ser inmediatamente intubar al paciente e iniciar cobertura antibiótica. No se pueden hacer otras maniobras. Si hacen diagnóstico de epiglotitis, ya intuban rápidamente al paciente. El primogénito de una pareja sufre en el periodo neonatal iliomeconial. ¿Cuál es el método de diagnóstico principal que llevaría a cabo para establecer el diagnóstico de la enfermedad subyacente más probable? Si tenemos niño con antecedentes de iliomeconial, pensaremos en FQ, fibrosis quística. Entonces, ¿qué examen le realizamos a este niño con fibrosis quística? Test de sudor. Recuerden, el test de tripsinógeno inmunoreactivo está dentro del screening metabólico. Entonces, es un examen que debe realizarse todos los niños en el nacimiento o después de las 48 horas. Entonces, dentro del screening metabólico está también el test de tripsinógeno inmunoreactivo que descarta FQ. ¿Cuál es la complicación más frecuente de nasofaringitis aguda? ¿Cuál es la complicación más frecuente de un cuadro respiratorio alto? Otitis. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de la otitis? Mastoiditis. Recuerden, la complicación más frecuente de la otitis será mastoiditis. No se ha relacionado etiológicamente con la bronquiolitis, virus respiratorio sincitial, virus para influenza, adenovirus, micoplasma, bacterias gram negativas. Entonces, cuando hablamos de bronquiolitis hemos hablado de los gérmenes que causan esta y con mayor frecuencia será el virus respiratorio sincitial. Luego tenemos influenza, parainfluenza, adenovirus y también hemos mencionado a los gérmenes atípicos, pero no hemos mencionado a qué gérmenes gram negativos. En relación con la bronquiolitis aguda, la respuesta incorrecta es: hay atrapamiento aéreo en la radiografía de tórax. Está producida por el virus respiratorio sincitial. Hay afectación bronquiolar difusa. Hay un defecto de ventilación pulmonar. La humedad es la medida terapéutica primordial. Va a haber atrapamiento de aire en la radiografía de tórax. ¿Está producida por virus respiratorio sincitial con más frecuencia? Sí. Afectación bronquiolar difusa. ¿Hay un defecto de ventilación pulmonar? ¿Va a haber un defecto de ventilación? Entonces, todo niño, todo paciente que tiene alterado la parte respiratoria, que puede ser broncoespasmo, que puede ser por consolidación o problema restrictivo, va a llevar a un problema de ventilación. Recuerden, la ventilación es el pase de aire o pase de oxígeno, en este caso el aire,
y con difusión de gases. Entonces la ventilación es el ingreso desde la boca hasta el alveolo. Y la oxigenación va a ser la difusión y la llegada del oxígeno hasta el tejido. Entonces, todo lo que compromete o disminuye el ingreso de aire hasta el alveolo es un problema ventilatorio. Entonces, un niño con bronquiolitis tendrá un problema ventilatorio, sí, porque está obstruido. Hay disminución de la luz, ¿no?, bronquial. Va a haber un problema tipo ventilatorio. ¿Ya? Puede llevar a un tipo oxigenatorio también cuando hay una disminución de oxígeno a la parte tisular. Bien, por lo tanto, ¿va a haber un defecto de ventilación pulmonar? Sí. ¿Sí? ¿Está claro esto o no? ¿Sí? Todo mecanismo que disminuye el pasaje de aire de la boca hacia el alveolo es una insuficiencia ventilatoria. La insuficiencia ventilatoria no solo va a ser pulmonar, puede ser pulmonar o extrapulmonar. Pulmonar, todo lo que ustedes conocen, neumonías, atelectasias, puede ser por una infección viral como una bronquiolitis, un derrame pleural, todo. ¿Ya? Extrapulmonar es todo lo que de alguna manera condiciona la falta de respiración, la falta de movimiento, la parte mecánica en el niño, que puede ser problemas neurológicos en su mayoría. Entonces, todo lo que disminuye el pasaje de aire es insuficiencia tipo ventilatoria. ¿Sí? Bien. ¿La humedad es la medida terapéutica primordial? No. Entonces, ¿en quiénes de alguna manera podemos administrar humedad? ¿En qué paciente? En el CRU. ¿Sí? Un lactante de 2 meses presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis facial 5 a 6 veces al día. Auscultación cardiopulmonar normal. Señal de diagnóstico más probable entre los propuestos: rinofaringitis, bronquiolitis, epiglotitis, tos ferina, bronconeumonía. Lactante de 2 meses presenta desde hace 2 semanas vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis. Hay acceso de tos, ¿no?, que entre 5 a 6 veces, y la auscultación cardiopulmonar es normal. ¿El diagnóstico será? Tos ferina. Recuerden siempre, la tos ferina de alguna manera no tiene inmunidad pasiva de la madre. Niño que nace no tiene inmunidad pasiva. La inmunidad se pierde después de 4 o 5 años, recuerden siempre. Entonces la mamá no le administra la inmunidad pasiva durante la gestación. Entonces el niño tiene riesgo de hacer, inmediatamente nace, de infección por coqueluche. ¿Sí? Por la Bordetella pertussis, perdón. Entonces, la manifestación típica de la Bordetella pertussis o el coqueluche es en 3 fases. Una fase que es catarral, una fase catarral donde hay manifestación de un cuadro respiratorio alto, rinorrea, estornudos. Inmediatamente en la fase catarral vamos a tener la fase paroxística con accesos de tos. Obviamente la manifestación del paroxismo es diferente. Cuanto más grande, es más notoria la manifestación que ustedes conocen en paroxismos. Accesos de tos con rubicundez facial, incluso con cianosis y una expiración que hace el niño. Cuanto más chiquito, es menos la manifestación típica que ustedes conocen. La manifestación será cianosis y muchos de los niños hacen hipoventilación, cuanto más chiquito es. Entonces, accesos de tos, pues lo primero que van a pensar es en coqueluche. ¿Sí? Recuerden siempre, no solo la Bordetella pertussis produce manifestación de accesos de tos, también las infecciones virales, influenza, parainfluenza, incluso también los gérmenes atípicos. Entonces, clamidia, que es un germen atípico que se puede manifestar en etapas tempranas, puede hacer también manifestación de accesos de tos. Pero ustedes lo primero que van a pensar es en coqueluche. En manifestación respiratoria alta, paroxismo de tos y una tercera fase de convalecencia, esto es coqueluche. Algunos de los signos radiológicos sugieren la etiología de neumonía en el niño. Señale la correlación menos probable entre la etiología y la radiología. Neumococo, radiológicamente se presentará como una neumonía segmentaria lobar. Sí. Estafilococo, neumonía con abscesos con participación pleural. Sí. Micoplasma, neumonía intersticial, así como las infecciones virales tienen un patrón intersticial. Recuerden siempre, las infecciones bacterianas, la neumonía bacteriana tiene un patrón alveolar o de consolidación, y la neumonía viral o atípica un patrón intersticial. Klebsiella, neumonía con abombamiento de cisuras y cavitación de parénquima pulmonar. Sí. Virus respiratorio sincitial con bronconeumonía con neumatoceles. No. ¿Ya? Entonces, hemos comentado y mencionaban radiológicamente cómo se manifiesta
probablemente al inicio con una placa normal y luego con signo de hiperinsuflación o como un patrón intersticial, como cualquier infección viral. Ya. Un lactante de tos presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos. Los niños, cuando presentan accesos de tos o paroxismos de tos, tosen tanto que terminan no solo con rubicundez facial, sino con accesos de tos y vomitando. De ahí la necesidad de preguntar a la mamá si los vómitos se presentan inmediatamente en la tos o es en forma aislada. Recuerden que la tos es una manifestación bien inespecífica, se presenta en lo que sea. Entonces el acceso de tos, tose y termina vomitando. Tose y termina vomitando. Esa es la manifestación típica de un paroxismo de tos, que no solo se presenta, ojo, en coqueluche, se puede presentar en cualquier manifestación o infección viral, hasta en atípicos, incluso se manifiesta en los niños con broncoespasmo o asma. Entonces, recuerden ustedes, la tos y termina vomitando. No es propio del lactante, se puede presentar en cualquier grupo etario. El tratamiento en coqueluche es macrólido. Utilicen macrólidos. Pueden usar eritromicina, claritromicina o acitromicina. No. Bien, la epiglotitis tiene otra manifestación mucho más aguda y severa. La manifestación de la epiglotitis es fiebre alta, no es propio de esa edad, es un poco más grande. Obviamente la manifestación va a ser dificultad respiratoria. Se cierra la glotis, de alguna manera hay disminución del pasaje de aire hacia el árbol bronquial y la manifestación es la sensación de ahogo, la dificultad respiratoria. Entonces, y la salivación excesiva es propia de la falta de deglución, pero no se va a manifestar de esta forma, ¿ya? Entonces, el niño con epiglotitis, créanme que es un niño que está tirado en el piso y que tiene dificultad para respirar. Cuanto más grande se manifiesta más, y cuanto más chiquito se pone cianótico y obviamente hay hipoventilación. ¿Sí? Entonces, el tratamiento es para manejar la hemófilos. Recuerden ustedes, si ustedes manejan de acuerdo al grupo etario los gérmenes, se van a dar cuenta más o menos en qué edad se puede dar la epiglotitis. En los neonatos, la manifestación del germen, la causa de neumonías en el neonato será los gérmenes propios de la flora vaginal. Entonces estamos hablando de coli, estamos hablando de estreptococo del grupo B, listeria y clamidia. En los lactantes chiquititos, entre el mes y los 3 meses, son parecidos los gérmenes y también infecciones virales. En los lactantes pequeños, hasta el año, incluso un poco más, hasta los 2 años, encabeza los virus como causa de neumonía o infección, ¿ya? Viene el neumococo, mucho más abajo está, el Haemophilus influenza, mucho abajo el neumococo y mucho más abajo los gérmenes atípicos. En los preescolares de 2 años hasta los 5 años, el germen que predomina es Haemophilus influenza. Entonces, es en este grupo etario que de alguna manera puede incrementarse el riesgo de epiglotitis por Haemophilus influenza. Va a ser un poco raro que encuentre ustedes epiglotitis en un lactante de 2 o 3 meses, ¿sí? Más en ese grupo etario. Por encima de los 5 años, el germen que predomina en las infecciones respiratorias bajas será el neumococo, ¿ya? Caen los virus, baja un poco, predominan los gérmenes atípicos. Y en los adolescentes, los niños más grandes, en la cabeza será el germen atípico, ¿ya? Entonces, a ustedes no le vamos a dar penicilina como una probable neumonía, le daremos macrólidos, ¿no? O los adolescentes. Ese vimos, ¿no? El método de más valor para diagnóstico, diagnosticar, un reflujo gastroesofágico en el lactante es. Entonces, cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, debemos diferenciar reflujo fisiológico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo fisiológico es muy frecuente hasta los 2, 3, 4 meses, ¿ya? Si la manifestación clínica se acentúa a partir del segundo, tercero o cuarto mes, con Sandifer positivo, rechazo a los alimentos, pobre ganancia de peso, asociado a esto a broncoespasmo, incluso anemia, hablamos de enfermedad por reflujo, por microaspiración y además asociado a esofagitis. La esofagitis, la microaspiración va a ser toda la sintomatología o la manifestación clínica que hemos mencionado. Entonces, inicialmente es un reflujo fisiológico. Entonces, cuando ustedes sospechen enfermedad por reflujo, deben hacer estudios, traten de confirmar. Pueden hacer muchísimos estudios, desde una ecografía hasta un contraste. Y algo que es muy sensible es la pHimetría.
Pero no es el primer examen de elección para que ustedes hagan diagnóstico de enfermedad por reflujo, es el último examen, ¿ya? Pero el más sensible, sí es el más sensible para hacer diagnóstico de enfermedad por reflujo. Bien, el tratamiento de enfermedad por reflujo, obviamente, es los antiácidos. Antes se utilizaba mucho la cisaprida. La cisaprida es un prokinético, estimula el movimiento y también de alguna manera disminuye el reflujo hacia el esófago. Pero se ha dejado de usar por problemas a nivel cardíaco. Incrementa el QT. Entonces, hay problemas o complicaciones a nivel del corazón en los pacientes que utilizaban con mucha frecuencia la cisaprida. Pueden utilizar también otros prokinéticos como la metoclopramida, pueden utilizar la domperidona, se puede utilizar, pero no tiene mucho efecto. Entonces, la recomendación es utilizar antiácidos. Pueden utilizar ranitidina o omeprazol. ¿Sí? Y si no hay respuesta, como comentábamos hace un momento, que es muy pocas veces se realiza ese tratamiento quirúrgico, ¿ya? La funda aplicatura de NICE. Bien, entonces el examen que tiene mayor valor diagnóstico será la pHimetría. Pero recuerden que no es el primer examen para realizar. Señale el comentario erróneo a propósito de la estenosis hipertrófica de píloro. Es más frecuente en varones, cursa con periodo de intervalo libre desde el nacimiento, puede asociarse a ictericia por colemia indirecta, suele cursar con acidosis metabólica, suele cursar con gran avidez por el alimento. Respuesta. ¿Suele cursar con acidosis metabólica? No. ¿Cómo se manifiesta? Alcalosis metabólica. Bien. Las manifestaciones clínicas de la estenosis hipertrófica de píloro aparecen habitualmente a partir de los 10 a 15 días de vida. ¿Cuál es el más frecuente? Va a ser los vómitos. El vómito constituye uno de los síntomas más frecuentes en la infancia. En relación a este hecho, señale la respuesta errónea entre las siguientes. Prácticamente cualquier enfermedad digestiva o extradigestiva puede acompañarse de ese síntoma. Los vómitos de aparición brusca en la práctica diaria generalmente están en relación con patología alta como otorrinolaringológica y gastroenteritis. Los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente en el segundo mes de vida. En los casos de reflujo gastroesofágico, la mejoría puede tardar de presentarse hasta 2 semanas después de iniciado el tratamiento. C y D. Bien, el vómito constituye uno de los síntomas más frecuentes. Hemos mencionado que los vómitos son bastante inespecíficos, se presentan en lo que sea, ¿ya? Prácticamente cualquier enfermedad puede manifestarse con vómitos. Sí. Los vómitos de aparición brusca en la práctica diaria generalmente están asociados a problemas otorrinolaringológicos y gastroenteritis. Podría ser. Los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente en el segundo mes de vida. En caso de reflujo gastroesofágico, la mejoría puede tardar en presentarse hasta 2 semanas después de iniciado el tratamiento. Sí. Entonces, ¿qué hemos mencionado? El reflujo se inicia en etapa temprana y mejora con el tiempo, ¿sí? No se inicia después de 2 o 3 meses. El reflujo es manifestación desde la etapa neonatal. Cuanto más pequeño, más neonato, mayor la manifestación del reflujo, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando los meses, la manifestación es mucho menor. Entonces, el vómito mejora con la edad. Es de inicio precoz desde la etapa neonatal y mejora con la edad. ¿Cuál de los siguientes tipos de atresia esofágica es el más frecuente? ¿Cuál es el más frecuente? La tipo 3. ¿Y cómo es la tipo 3? Bien, recordamos, la tipo 1 es una atresia pura, no hay fístula, ¿ya? Con cabos bastante separados. La tipo 2 es una atresia con fístula proximal, ¿no? Con cabos separados. La tipo 3 es una atresia con fístula distal, que es la más frecuente. La tipo 4 es una atresia con doble fístula, tanto proximal como distal. Y la tipo 5 no es una atresia, es propiamente una fístula en H. ¿Sí? Entonces la respuesta es la C. ¿Sí?
Sí, los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente después del segundo mes. No, ese momento es el momento donde va desapareciendo en el reflujo, ¿no? Hemos mencionado que es fisiológico hasta los 2-3 meses, que desaparece justo en ese momento, puede desaparecer en ese momento.